Hoy tengo el inmenso placer de presentaros a Carmen Quintanilla, que es toda una celebridad en el terreno de las mujeres y del mundo rural, en muchos más también, del mundo de los mayores y tal, ya nos irá contando. Pero sobre todo tengo el placer de tenerla aquí, sobre todo porque la conozco hace muchos años, somos muy amigos, es un referente en España y nos va a contar un poco más de su vida, más de lo que ella ha estado haciendo por el mundo rural, que es un poco lo que hoy nos viene a presentar, porque nosotros tenemos un proyecto de hace ya muchos años, hace 18, que es un proyecto muy bonito, que es el de Abuelos Madrina, que es abuelos que ya se han quedado sin familia y acogen a madres gestantes o madres con niños a cargo para poder formar una familia. Nuestro primer Abuelos Madrinas son de Herbás, del pueblo de Herbás. Y ya la bebé que está embarazada ya tiene 18 años. Y luego los pueblos, es el entorno donde hemos deslocalizado lo que es la pobreza de las grandes ciudades a las zonas rurales. Entonces es muy bonito porque desplazamos a esas zonas a familias, como aquí tenemos ya alguna, y donde quieren emprender. El emprendimiento y el empleo es clave para salir adelante. Pues ella sobre todo, y a mí me gustaría, antes hemos estado en puerta cerrada pues comentando un poco esos inicios, ya ella universitaria, pero con ganas de proceder a hacer cosas, de hacer una asociación para la mujer. Y es AFAMER. AFAMER, que es muy conocida, es la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, lleva ya no sé cuántos años, 20, 30 años, 40, ¿no? 40 años. 41 años. 40 años. Entonces, cuéntanos un poco de esa historia. O sea, ¿a ti qué te latía para empezar a hacer eso? Para empezar a dedicarte, a fijarte en la mujer rural, porque ya hablamos de 40 años, hace mucho. Mucho. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida somos lo que hemos aprendido en la niñez, ¿no? Es decir, nuestra niñez marca nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedé sin madre muy pequeña, entonces tuve la gran oportunidad de tener un abuelo maravilloso, mi abuelo materno, mi abuelo Alfonso, donde siempre nos enseñó a amar la vida de los pueblos. Él venía de Almodóvar del Campo, pero mi abuela materna había sido una rica agricultora en un pueblo del Valle de Alcudia, Barzatortas, y entonces, bueno, de pequeñas íbamos a la finca, y entonces yo siempre veía las diferencias sociales y las diferencias que en aquel momento había entre las niñas que se educaban en el pueblo y las oportunidades que yo tenía de educarme en un colegio de monjas privado de aquella época, que no había colegios concertados. Y bueno, eso fue una parte, ¿no? Y luego mi abuelo, que siempre, porque no teníamos madre, todo su afán era que fuéramos las tres universitarias, que tuviéramos nuestro propio puesto de trabajo, que fuéramos independientes. Bueno. Estoy hablando de un visionario, de una sociedad rural que fuéramos libres. Él siempre nos decía que no dependáis de nadie, que no tenéis madre, ¿no? Entonces, todo eso fue un conjunto en donde también, bueno, pues en sus tertulias, era un hombre, bueno, pues con una gran cultura, pues en sus tertulias con sus amigos, los médicos, bueno, el boticario en aquel entonces, cuando hablaba, yo me acuerdo que también cuando yo quería hablar siempre me mandaba a callar. ¿Qué te calles, niña? Entonces, eso también me revelaba, ¿no? Y bueno, es mi propia formación, ¿no? La que me hizo, y entonces, y también el despertar a la democracia, el despertar a la libertad, el despertar en aquel momento, en el año 1982, donde se empezaba a vertebrar toda España con el movimiento asociativo y había organizaciones de mujeres, pero nadie hablaba de las mujeres de los pueblos. Entonces ahí yo también, como mi abuelo, fui visionaria. Entonces dije, ¿quién habla de las mujeres de los pueblos? ¿Quién habla de las mujeres rurales? ¿Quién se va a encargar de los derechos humanos de las mujeres? Entonces ni se hablaba de igualdad. Y entonces, bueno, pues empecé a dar los primeros pasos para crearla. Yo siempre digo que éramos 3 mujeres y una gallina. 3 mujeres y una gallina. Que entonces las gallinas, picoteaban en los pueblos de España, por los pueblos, por las calles, ¿no? Como cruzaban las vacas y las ovejas, ¿no? Y bueno, y así empezamos en el año 1982, diciembre de 1982, este año vamos a cumplir 41 años, y bueno, pues poco a poco fui vertebrándola por toda España, norte a sur, este a oeste. Hoy forman parte de ella más de 195.000 mujeres rurales de toda España.
Y bueno, y también tuve claro que había que cruzar el charco y había que llevarlas a la comunidad internacional, ¿no? Hablar de mujer rural era hablar del futuro de los pueblos de España. Y bueno, pues hoy formamos parte de 15 organismos internacionales, entre ellos tenemos estatus consultivo como miembro del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y de 15 organismos internacionales. Yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Sobre todo porque hemos puesto en la agenda política de la comunidad internacional, de la comunidad nacional, de gobiernos autonómicos, del gobierno de España, de los medios de comunicación, que hablar de mujer rural es hablar de vida y hablar del futuro de los pueblos de España. Y luego también en ese caminar, ¿no? Ya no hay nadie que no se atreva a hablar de mujer rural como un compromiso de la agenda política y del avance en igualdad de las mujeres rurales. Y bueno, así ha sido, ¿no? 41 años que he querido, bueno, resumir en esta intervención, que no quiero alargarme, pero que efectivamente ha sido gracias a la tenacidad y a la constancia, porque yo he compaginado mi trabajo como funcionaria con la organización. Nunca tuve sueldo, nunca tuve un kilometraje, nunca tuve una dieta. Es decir, yo viví toda mi vida de mi sueldo de funcionaria y después de mi sueldo como parlamentaria. He sido 20 años de mi vida diputada y senadora y he estado 10 años como parlamentaria también, formando parte de la delegación española ante el Consejo de Europa. Y bueno, he llevado la voz de las mujeres rurales a todos los organismos. Nadie puede decir que desde mi escaño no se hablaba del mundo rural, no se hablaba de la agricultura y la ganadería, no se hablaba de mujer rural. Por eso ahora cuando se habla de la España vaciada, pues la verdad es que me parece un poco jocoso que ahora algunos digan de la España vaciada. A mí no me gusta ese nombre. Pues oye, desde luego absolutamente cualificada de Ciudad Real a Bruselas, a Nueva York, y que también he tenido el gusto de a Sudáfrica, a todas partes, porque antes me hablabas también de Ruanda. Yo, la experiencia que nosotros tenemos, 18 años, pues efectivamente muchas promesas, hemos llegado a los pueblos, hemos llegado a los presidentes de diputaciones, a los presidentes de comunidades, nos elogiaban, buenas palabras, pero al final no ponían ni un euro, ¿no? Y hemos visto que efectivamente ha habido como una especie de retroceso, incluso quitaban movilidad, quitaban autobuses, es decir, que eso es una pena, ¿no? Es decir, tú en esta trayectoria, en este tiempo, y yo te felicito por poner ese nombre, y además el nombre de mujer, además, ¿por qué mujer? Porque para nosotros también la familia es una empresa, y la CEO de esa empresa es la mujer. El hombre es importante, pero la mujer es la CEO, ¿no? A mí me parece que en el mundo rural es exactamente igual. Y cuando yo te hablaba de todo esto me decías, no, está todo inventado. Cuéntanos que está todo inventado. Antes me decías, ¿no? En épocas pretéritas y demás, como ya había realojamientos, había de familias que les daban una casa, les daban un terreno para cultivar, le daban una vaca, le daban un ternero. Es decir, que me decías que estaba todo inventado. Es decir, ¿qué debemos de mirar? ¿Qué memoria tenemos que tener? ¿Qué memoria histórica tenemos que tener para mirar hacia atrás y decir qué podemos aprender? Porque desde luego miras a futuro y hay un vacío enorme. O sea, nosotros hemos tenido que ir con recursos propios, y aquí hay varias representantes, a montarles la casa con aparatos, con tal, haciendo la mudanza, pagándoles el gasoil, el aterrizaje de estas familias en los pueblos era duro, y entonces teníamos que estar ahí prácticamente todas las semanas llevándoles comida, llevándoles gasoil, acomodándolas, ¿no? Y buscándoles incluso trabajo en agricultura, en tal. Es decir, incluso nos prometían a lo mejor que les iban a dedicar un dinero para carnet de conducir, para luego, y resulta que nosotros hemos tenido que invertir en eso. Es decir, ya no esperamos nada, ¿no? de los políticos, pero me llena de esperanza, tú que eres política, que hables de todo esto. Entonces, dime qué es lo que tenemos que mirar hacia atrás para decir, no se ha perdido todo, antes hacía esto y se puede volver otra vez. Cuéntanos. Pues mira, en primer lugar, hablar en positivo del mundo rural. Y yo me niego a hablar de la España vaciada. Sí, yo también. Yo quiero hablar de la España donante, de la España que nos alimenta todos los días. Exacto, muy bueno. Porque es la soberanía alimentaria. De la España que mantiene nuestros paisajes, de la España que mantiene la biodiversidad, de la España que mantiene nuestros bosques, de la España que mantiene nuestra gastronomía,
que mantiene nuestros espacios de patrimonio histórico-cultural. Esa es la España. No. Y en esa España tenemos que resucitarla. Nosotros ahora mismo hay todo, por parte de algunos partidos políticos, solamente hay negacionismo. Negacionismo a la violencia contra las mujeres, negacionismo a las políticas de igualdad, negacionismo a las políticas de migración. Si necesitamos a los emigrantes, si es que los necesitamos camioneros, necesitamos camareros, necesitamos que nos recojan la fresa, necesitamos que nos recojan la uva. Se quedarían los campos totalmente abandonados si no tuviéramos una emigración que viene a trabajar con nosotros y que nosotros tenemos que darles una oportunidad. Entonces, yo en primer lugar creo que tenemos que exigir ya de una vez por todas a la Unión Europea una política migratoria clara, definida, organizada, para que efectivamente no pasa nada. Si no la ha tenido el Reino Unido, no la ha tenido Francia, hoy el alcalde de Londres es un pakistaní, hoy la alcaldesa de París es la hija de unos emigrantes españoles, con lo cual, y además nosotros somos un país que la integración migratoria la hacemos mejor que nadie, somos un país de ejemplo. Aquí, aunque digan que hay racismo, yo no digo que no haya focos de racismo, en algunos momentos porque nacen movimientos violentos de jóvenes, ¿no? Pero el pueblo español no es racista, con lo cual hacemos una integración de verdad de sobresaliente. Yo he hecho un estudio en el Consejo Superior de la Defensa Nacional, donde comparado con otros países nosotros hacemos una integración maravillosa, con lo cual ahí tenemos un foco de actuación tremendamente importante. Por otra parte, para que esa emigración llegue y, por ejemplo, podamos decir que hay 1000 pueblos que no existe un solo niño de 0 a 4 años, pues ahí tenemos que actuar. Pero también hay una asignatura pendiente, Conrado, la asignatura pendiente de hacer una organización del territorio real en España. Es decir, nosotros la Constitución hizo una organización territorial de las comunidades autónomas, pero la organización territorial que hizo Francisco Javier de Burgos en el 1800, no recuerdo ahora mismo, creo que fue en el 1854, sigue existiendo en España. Las comarcas, los municipios, las provincias. Bueno, pues a lo mejor ha llegado el momento de qué organización territorial vamos a hacer con comarcas, porque es inviable que en un pueblo de 500 habitantes haya servicios públicos como en un pueblo de 3000, porque es insostenible. Entonces, también ahí tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Hacer una ordenación del territorio para, a partir de esa ordenación del territorio, que hace falta el impulso político, hacer aquello que tenemos que hacer. Desde rehabilitación de viviendas, para que haya viviendas, para que accedan nuestros jóvenes a viviendas más baratas, que al mismo tiempo van a tener la posibilidad del derecho a la vivienda y, por otra parte, van a tener posiblemente un puesto de trabajo que no tienen en el medio urbano, o que tienen en el medio urbano y que lo pueden hacer ir y venir para tener su vivienda, y luego esa vivienda les va a dar la posibilidad de tener una vida saludable, de ver crecer a sus hijos de distinta manera ante una sociedad urbana tremendamente deshumanizada, porque no podemos seguir creando ciudades donde no existimos. Tenemos que humanizar la vida de la gente, ¿no? Entonces, pues tenemos energías renovables, tenemos transformación de productos autóctonos, tenemos cooperativas agroalimentarias, podemos llevar industrias agroalimentarias, pero falta la necesidad del impulso político. Y luego hay otra cosa importantísima: no se puede pagar los mismos impuestos en el medio rural que en el medio urbano. Bravo. ¿Por qué? Porque en el medio rural no tiene los servicios ni públicos, ni educativos, ni sociales, ni sanitarios que se tienen en el medio urbano, con lo cual una manera también de atraer a personas para el medio rural es una facilitación de la fiscalidad y de los impuestos que pagan los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que tenemos oportunidades. Lo que hay que hacer es ponernos a trabajar, que yo creo que muchas veces hablamos mucho, pero no trabajamos. Exacto. Invertir, me parecen muy buenas palabras, especialmente nosotros hemos detectado que efectivamente por cada vivienda que nos ceden en cada pueblo, hay 10 que están cerradas. Entonces, efectivamente, hay que hacer una política de garantizar que efectivamente esas casas no van a ser ocupadas, que van a ser
absolutamente rehabilitadas cuando los inquilinos se marchen y que sean a precios sociales. Entonces, a mí me parece que hay viviendas que se puede garantizar el derecho a la vivienda a gente joven, incluso que no quieren los jóvenes, pues hay cantidad de inmigrantes que a lo mejor se podía desarrollar, y me gustaría que me contaras el visado de emprendedor. El visado de emprendedor, es decir, no va a quitar ningún puesto de trabajo a un español, pero sí puede a lo mejor emprender en el entorno rural. Y entonces que se le dé los papeles pues, para que pueda emprender en el mundo rural. Es decir, sería generar riqueza en el mundo rural de nuevo y deslocalizar esa pobreza, porque en las grandes ciudades estamos viendo que los niños no son bienvenidos, niños en edad escolar. Hay cantidad de propietarios de pisos que no ceden su vivienda ni a mascotas, ni a embarazadas, ni a niños, ya lo dicen. Y a precios tremendos y con unas garantías en este momento incluso para alquilar una habitación que ya no pueden vivir. Entonces la única solución que estamos viendo es llevarlas al entorno rural, pero nos estamos encontrando con ese problema. Entonces damos este tipo de soluciones que yo creo que tú tienes una visión de ese tema y lo acabas de aclarar. Me gustaría un poco que matizaras y que confirmaras esto que acabamos de comentar. Pero sí es muy fácil. Es, en primer lugar, hacer una ordenación del territorio. Es decir, yo creo que tenemos que ir, no tenemos que ir a grandes proyectos macroeconómicos, hay que ir a proyectos pilotos. Entonces, estudiar los territorios. Por ejemplo, vamos a ver Mancomunidad de Cabañeros, Parque Nacional de Cabañeros, casas de turismo rural en todo Cabañeros, que todas ellas tienen un 100% de ocupabilidad durante todo el año, tanto en Navidades, como en el otoño, como en el verano. Bueno, un parque nacional que es único en el mundo, porque es flora autóctona y fauna del bosque mediterráneo. Bueno, vamos a potenciar esas zonas, vamos a hacer un estudio de viviendas, a ver qué viviendas hay, qué quieren los propietarios, quieren vender, quieren rehabilitar, quieren alquilar, vamos a hacerlo. Esto es difícil. Hoy en África se están haciendo lo que en su día se hizo en España en los años 60, ¿no? En Ruanda, pueblos de colonización, para que la gente pueda vivir. Pueblos de colonización con sus casas, les dan el derecho a la vivienda, les dan un huerto, les dan animales. ¿Y qué sucede? Han creado la economía circular. Está hablando Europa de economía circular, de bioeconomía, que es la agricultura y el desarrollo sostenible. Bueno, ellas están haciendo bioeconomía porque están vendiendo a través de las cooperativas agrarias sus productos y están teniendo un sueldo y están teniendo una rentabilidad, están educando a sus hijos, el 100% de los niños están escolarizados y están teniendo la posibilidad de tener una vida digna y de prosperar, porque eso les hace prosperar. Y entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es saber si efectivamente rehabilitando viviendas hay una demanda de jóvenes que quieren ocupar esas viviendas a precios asequibles, con la renta que sea asequible y luego con la opción de compra. Mire usted, yo le alquilo y dentro de 10 años, si usted me quiere comprar, me lo compra. Si no es tan difícil, lo que hay que hacer es trabajarlo. Y luego también tenemos que bajar impuestos en el medio rural, porque no podemos pagar el mismo impuesto de la renta de las personas físicas con los mismos coeficientes que pagamos en el medio urbano, porque no tienes la misma dotación de servicios que en el medio urbano. Entonces yo creo que se puede hacer, pero desde viviendas, desde la rehabilitación de viviendas hasta las energías renovables, hasta poner en marcha la transformación de productos autóctonos, hasta poner en marcha líneas de apicultura. Bueno, es que hay muchas cosas que todavía... Y otra cosa, la estrategia europea de los cuidados. La estrategia europea de los cuidados, Conrado, ha venido a decir a todos los gobiernos de la Unión Europea que tienen que ponerse a trabajar para profesionalizar los cuidados que prestan las mujeres. El 90% de las mujeres en España son las cuidadoras de sus hijos, de sus mayores y de sus dependientes. Y además por ahí hay un filón que se ha creado, la ayuda a domicilio, el cuidado de mayores. Bueno, hay cooperativas de cuidadores, empresas de cuidado, ¿no? De cuido, que hay una empresa que ya se anuncia en televisión. Bueno, esa profesión
mayoritariamente la hacen las mujeres. ¿Qué dice la Estrategia Europea de los Cuidados? Que nos pongamos en marcha para el reconocimiento de esas mujeres y hacerlas profesionales, primer punto. Segundo punto, que se incorporen los hombres a los cuidados. Y tercer punto, que las mujeres sean profesionales y tengan un buen sueldo y tengan una buena conciliación, porque otro de los grandes dramas que tiene es que la precariedad del empleo y del salario es tremenda en el sector de los cuidados. Bueno, pues Estrategia Europea de los Cuidados, que dice los estudiosos que puede crear hasta 52 millones de puestos de trabajo. ¿A quién tenemos que cuidar en el medio rural? A los mayores. ¿Qué es el mundo rural? Envejecimiento. Pero el envejecimiento no es malo, porque le hemos ganado tiempo a la vida. Hoy una mujer de 65 años es como hace 20 años una de 45, o un hombre, con lo cual hemos ganado tiempo a la vida. Y ese envejecimiento tiene que ser, por una parte, un envejecimiento activo de participación social, cultural, política, y luego, en la otra parte, aquel mayor que haya que cuidar y que es dependiente, ahí tenemos un filón de empleo impresionante. Y también del mayor activo, porque desgraciadamente cada día está peor dotado nuestro medio rural. Faltan cajeros automáticos, faltan oficinas de bancarias, financieras, faltan los servicios de movilidad. Bueno, ahí los centros de salud. Nosotros somos muy dependientes de pediatras y de ginecólogos. A veces se tienen que desplazar 60 kilómetros. Claro, efectivamente. No hay medio de transporte, incluso los van quitando, ¿no? Vamos terminando, pero a mí me gustaría centrarme en un tema, y aquí hay una representante del medio rural, de las 300 familias que tenemos en los pueblos que quieren emprender. Y hay una cosa muy bonita y me gustaría que nos aconsejaras, que también yo creo que las empresas tienen que incorporar en esa onda, ¿no? En ese surf wave, ¿no? A mí me parece que es importante. Estamos pensando en, ella quiere montar un supermercado y estamos hablando con empresas del sector, Costco, Covirán, etcétera, etcétera, para meter ese supermercado en el pueblo donde vive, que es el pueblo de Ávila, que es maravilloso. Y también yo había pensado que también el mundo de la movilidad es importante. Estábamos hablando incluso con empresas automovilistas para incluso hacerles publicidad. Oye, si nos regaláis coches eléctricos, metemos enchufes en todas las casas de los pueblos y se pueden mover, porque a lo mejor hay una distancia de 15 kilómetros y tal, tienen que llevar a los niños. La conciliación, el tema de las guarderías es muy importante, que no hay. Entonces, ese tema en concreto, las empresas, el mundo rural, que se incorporen, a mí me parece que es un tema importante. Sobre todo esto, ella viene para oírte, viene a ver qué es lo que dices, en qué nos puedes ayudar. Estoy yo por pedir, tenemos 300 familias, y oye, si hacemos una franquicia, un número, no 300, pero a lo mejor 10, 20 supermercados de una cadena, podría ser muy importante para dar 20 empleos, o dar para 20 familias que puedan seguir adelante. A mí me parece que el mundo de la empresa tiene que mirar también hacia el mundo rural. Y yo creo que es una de las claves, no solamente la administración, que ojalá tu voz se pueda oír próximamente en el Parlamento a partir del 28, ¿no? O del 23, ¿no? 23J. 23J. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, yo creo que lo habéis hecho muy bien. Patricia ha dicho, voy a poner un supermercado. Es verdad que posiblemente ese pueblo tiene 300 habitantes, es muy pequeño, pero hay una demanda real. Es decir, es muy rico. Claro, por eso. El 54% del empleo autónomo que se produce hoy en España lo hacen las mujeres rurales. 54%. Y 8 de cada 10 empleos que crean ellas, crean empleo que está demandando el pueblo. Desde una clínica del calzado para arreglarte los zapatos hasta poner en marcha una tapicería, ¿no? Para tapizar los sillones, los tresillos, las sillas de su casa, porque el tapicero ha muerto o el tapicero se ha jubilado, y una vez que se cierra la tapicería no hay otra empresa. Y lo que sí vemos es camiones, el tapicero. Sí, justo. ¿No? Entonces, eso, bueno, pues es que retrocedemos 60 años en España, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Que primero se ha estudiado la demanda. En segundo lugar,
Bueno, pues ya tiene a todo el pueblo, que se ha enterado todo el pueblo y pueblos de alrededor diciendo, ¿cuándo vas a poner el mercado? Que lo necesitamos. Claro, pues entonces, es la famosa tienda del olvido, pero claro, en este caso es la famosa tienda de comestibles que tiene que ser más amplia para poder dotar a ese pueblo de las necesidades y no tener que ir a una gran superficie como Carrefour y Leclerc a 60 kilómetros, o quien te dice Carrefour te dice otras entidades que no quiero hacer publicidad, o Mercadona, ¿no? Entonces, hay que hablar con entidades. Yo me presto a hablar con Mercadona. Bravo, bravo. Muy bien. Porque tengo una magnífica... Acaban de aplaudirte. Tengo una magnífica relación con Mercadona. Pues mira. Entonces, podemos hablar con Mercadona. Es verdad que Mercadona cada día más va a grandes superficies. Ahora mismo está haciendo su extensión a nivel de supermercados en Portugal. Y posiblemente después salte a Italia, pero Portugal está teniendo un gran éxito. Portugal queremos volver, es decir, unir España y Portugal con el tema de los pueblos. Claro, hay muchos pueblos claro, ahí también. Sí, pero primero España. Sí. Olvídate de Portugal, que se apañen ellos solos. Ya, vale. Primero España. Sí. Y entonces, ¿por qué? No tengo nada contra los portugueses, me llevo muy bien con ellos, pero vamos a hablar de España primero. Y luego, ¿por qué Mercadona? Primero porque Juan Roig me parece que ha sido un hombre visionario, sí. Y porque ha dado miles de empleos a miles de mujeres. En segundo lugar, porque creo que a través de la responsabilidad social corporativa puede hacer un pequeño gesto de hacer un pequeño supermercado en un pueblo de 300 habitantes, porque también esa tienda, es decir, ¿él qué hace en su día? Crear la tienda de centro grande en el centro de las ciudades, compitiendo con grandes superficies como Carrefour o Leclerc, otras entidades, IFA, otras entidades que salían fuera del territorio, fuera de la ciudad. Y él apuesta por ponerlo en el centro de la ciudad. Esa política ha sido un éxito para él. Bueno, pues vamos a pedirle que nos ayude. El sitio es espectacular, lo he visto, ¿eh? Pues vamos a pedirle... Se puede decir, es en Muñana, ¿eh? Pero si yo soy muy amiga de Aguasanta y con gente que está dentro de las relaciones internacionales, de las relaciones institucionales, y en mi congreso internacional de los 40 años de vida, que vinieron más de 1.500 mujeres de toda España, lo viste. Bueno, pues indiscutiblemente Mercadona fue una de las entidades a través de Foro Interalimentario que patrocinó nuestro congreso. Por lo tanto, bueno, en ese sentido podemos hablar con ellos. Y entonces ese es el camino, ¿no? Aparte de que ella se tiene que dar de alta en la Seguridad Social, aparte de que tiene que sacar su licencia de obra, aparte de tal, pero ver de qué manera podemos en ese pequeño pueblo poner en marcha no solamente un supermercado que demandan los ciudadanos, sino ese concepto de la economía circular y ese dotar a los pueblos de unas infraestructuras que no tienen, y también es una obra de solidaridad. O sea, hay que vendérselo así, una obra de solidaridad para que los pueblos puedan tener los productos hacendados. ¿Qué tiene Mercadona? Hacendado. ¿Qué tiene que hacer Mercadona? Vender hacendado. Pues vamos a dárselo, que lo venda en un pueblo de 300 habitantes. ¡Qué maravilla! Yo te daré un aplauso. Tenemos que ir terminando para dejar pasar ya a las madres. El último mensaje, antes, es un aperitivo maravilloso, pero antes de empezar a traer, que ya podéis decir que pueden entrar, ¿qué es lo que le dirías a nuestra madre? ¿Qué mensaje darías cuando realmente no ven futuro en las grandes ciudades y yo les intento abrir los ojos hacia el entorno rural? Bueno, que sueñen. Que sueñen. Que sueñen porque hay posibilidades. Que sueñen lo que quieren hacer con su vida. Que sean tenaces, que sean perseverantes y que además tengan algo muy importante, y es creer en ellas mismas. Qué bonito. Creer en ellas mismas. Si tú crees en ti, vas a desarrollar tu proyecto. AFAMER es un proyecto de 41 años. ¿Por qué ha tenido éxito AFAMER? Porque no he dejado de tener esa oportunidad que me ha dado la vida. Es decir, cada oportunidad que me brindaba la vida para que AFAMER tuviera el sitio que le correspondía a nivel nacional e internacional, lo he aprovechado. Posiblemente haya dejado muchos años de mi vida familiar, ¿no? Y muchos momentos importantes. Pero te puedo asegurar que el legado que le dejo a mis hijos y a mis nietas y a mi nieto
Es un legado de superación, de confianza en sí mismo y sobre todo de amor a los demás. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Creer en ti misma para dar lo mejor de ti misma y aprender de los demás que te están escuchando. Carmen, en nombre de todas las madres y niños a las que vamos a dar su sueño, tu pueblo es tu sueño, muchas gracias por este legado tan maravilloso. Nada, Un fuerte aplauso. fantásticamente.